Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conocemos a las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica. Hoy vamos a tener una Girl Power directamente desde Argentina, que además de promover la transición energética a través de una empresa eólica conocida como Goldwind, donde es gerente de asuntos públicos y sostenibilidad, es también presidenta de la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables de Argentina, o más conocida como AMES, desde donde por supuesto también impulsan una transición con equidad de género. Su nombre es María Verónica Barzola y nos acompaña esta jornada para conocer por supuesto más sobre este proceso de cambio que vive el país trasandino y sus avances para lograr más mujeres en el sector energético. Pero antes de saludarla, como siempre, tenemos que agradecer a nuestros queridos patrocinadores como el Ministerio de Energía de Chile y la Iniciativa Internacional Women Energize Women. Y también invitar a que nos sigan a nosotros, a Pollux, quienes desarrollamos y producimos este programa todas las semanas. Estamos en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram y también en YouTube como Agencia_Pollux. En Spotify nos encuentran como Girl Power, Mujeres de la Transición Energética y la Acción Climática. Así nos siguen y pueden estar al tanto de qué mujeres poderosas vienen cada semana y por supuesto revivir o repetirse entrevistas anteriores. Y ya con estos mensajes tradicionales te damos la bienvenida, Verónica. Un gusto que nos acompañes esta jornada. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Hoy para mí también no pude compartir contigo, estuviste no hace mucho en Chile en un evento de mujeres en energía latinoamericana de Walk the Talk, que fue un tremendo evento. Sé que ahí cumpliste un rol importante y ahí donde me sonó tu nombre dije, yo tengo que conversar con Verónica y tenemos que saber qué está pasando también en Argentina. Y partamos con un contexto, vamos de lo macro a lo micro, aprovechar también tu experiencia en la industria. Mencionábamos que perteneces también a una empresa bien reconocida en temas de varios generadores como Goldwind. Entonces, para dentro de la transición energética, cuéntanos y comentémosle a quienes nos acompañan en esta jornada cómo se está viviendo este proceso de cambio en Argentina y quizás cuáles son las principales metas que están siguiendo. ¿Tienen una política energética? Ponnos en contexto desde el inicio. Bueno, Argentina hace unos cuantos años empezó un camino hacia la transición energética con una ley que es la ley 27191, que establecía una progresión de cuánto debía ser generado a través de energías renovables. Como en todos los países, las políticas públicas son fundamentales porque generan un incentivo para que las empresas adopten caminos hacia un futuro más sustentable, básicamente. En este momento estamos con dos grandes desafíos. No vamos a decir escollos, vamos a decir desafíos. Más o menos lleno, me gusta. Sí. El primer desafío que tenemos es que la ley 27191 no vence, pero marca sus objetivos hasta el fin de este año. Okay. Teníamos que alcanzar un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley, estamos en un intenso debate donde hay un sinnúmero de presentaciones de proyectos para prolongar esta ley y que se sigan extendiendo los plazos, incluso aumentando los porcentajes de energía renovable. ¿Y cómo van con ese 20? Perdón, para aprovechar, ¿van bien encaminados a esa meta? Estamos entre un 15 y un poco menos de un 20. No hemos alcanzado la meta. Lo que siempre sucede es que cuando aumenta la cantidad de energía renovable producida, también aumenta la demanda. Entonces es un equilibrio variable, ¿no? Que no siempre es estable. Así que todavía nos queda camino por recorrer. El siguiente paso que tenemos es que Argentina tiene un enorme potencial eólico.
Es decir, por sus condiciones geográficas, bueno, la Patagonia Argentina, igual que la Patagonia chilena, son lugares con muchísimo potencial eólico, y Argentina además es un país con mucha demanda energética, o sea que todo indicaría que como mercado es un mercado que puede crecer. ¿Cuál es el desafío en el que nos estamos enfrentando? El desafío que tiene Argentina es la infraestructura. En este momento la infraestructura está al límite, entonces por más que las empresas muchas veces quisieran expandir y seguir creciendo, no hay infraestructura que soporte la transmisión de esa energía. Así que nuevamente estamos en un debate que no es nuevo y que se renueva cada cierta cantidad de tiempo, donde se debate si la infraestructura tiene que ser resuelta por inversión pública, si tiene que ser resuelta por inversión privada, si tiene que ser un proyecto conjunto entre fuentes públicas o privadas. Estos son los dos puntos focales en los que estamos mirando y estamos debatiendo para ver en los próximos años cuál va a ser el futuro de la transición energética concretamente. Oye, Verónica, bueno, mencionabas y adelantabas un poco no llamarlos escollos, los desafíos, ¿no? Pero también yo he visto harto movimiento de empresas que se están instalando, consultoras, empresas generadoras, desarrolladoras, que están poniendo la ficha o están apostando por Argentina. Entonces, independiente de estas barreras o estas metas que todas las naciones tenemos, desafíos y de esta estructura, creo que es como la base de Latinoamérica, ¿no? Estamos todos un poquito con ese escollo. ¿Qué es lo que crees tú que está llamando la atención de todas estas empresas internacionales, también muchas, para invertir en Argentina, particularmente en energías renovables? ¿Será estabilidad regulatoria? ¿Será la cantidad de recursos que tú mencionabas? Quizás tienen un proceso de permisos que permite tener certezas también de cómo son los procesos, algo que en Chile estamos un poquito atrás en este minuto. ¿Cuáles, a tu juicio, las virtudes de Argentina para el desarrollo renovable? Bueno, me parece que hay muchas cosas. La primera es estructural, como les decía antes, que son las condiciones geoclimáticas que permiten y territoriales, es decir, es un país con mucho territorio, una Patagonia con una densidad poblacional muy baja, donde se pueden establecer parques eólicos sin que haya núcleos urbanos donde el parque moleste, donde el tipo de ganadería donde no hay... No se ve impactado. Claro. No se ve impactado la actividad ganadera con los parques eólicos. Este es un punto, pero esto viene de antes y no es de ahora. Y me parece que las otras dos cosas son, en primer lugar, que entramos en un periodo donde hay menos restricciones cambiarias y eso le permite a las empresas operar con un poco más de... No es que seguimos teniendo muchas restricciones cambiarias, pero estamos un poco más flexibles en esto y eso permite a las empresas operar con muchísima más certeza, libertad y certeza. Y por otro lado son las tendencias mundiales, es decir, yo creo que las compañías, incluso ya no hablo solo de las compañías que trabajan en el campo de la energía, o sea, no hablo de las generadoras, no hablo de los tecnólogos, sino de las compañías en general que producen alimentos, que producen el automotriz y demás, empiezan a entender de que es necesario cambiar sus modos de producción, de que de a poco se van transformando, porque bueno, una transición energética es justamente eso, es un camino hacia, nadie espera que esto suceda de un día para otro, y empiezan a incorporar de a poco y en base a requisitos mundiales y a tendencias mundiales la energía renovable. De hecho, los informes de sustentabilidad son uno de los elementos vinculantes más importantes para esto, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa, que tienen obligación de presentar informes de sustentabilidad, empiezan a entender de que realmente tienen que desarrollar políticas que tengan una mirada sustentable y amigable con el entorno para generar un desarrollo integral. Es que creo que se quedan atrás, estamos en un proceso, como dices tú, un proceso de cambio que, si bien ahora estamos hablando de transición energética, que es una industria que mueve la aguja, por decirlo de alguna forma, finalmente el paraguas que nos motiva y nos empuja también es una crisis climática que está en curso, que está encima, y incluso no solo desde el compromiso, la convicción, en el fondo el cuidado del medio ambiente y las comunidades, hay un tema reputacional también ahí de las compañías que se quedan atrás. Seguro.
Seguro, y incluso las empresas que trabajan fuertemente en el desarrollo de marca empleadora empiezan a entender que las jóvenes generaciones valoran Muchísimo la posición y la responsabilidad social que tiene la compañía en la que eligen trabajar. No les es indiferente si es una empresa comprometida con el ambiente o no lo es. Y esto empieza a cambiar totalmente. Esto lo comentaban un poco colegas que trabajan o incluso hombres que trabajan en oil and gas, y me decían que es notable cómo a veces les cuesta tratar de hacer entender a los jóvenes cuando van a dar clases a escuelas y a contarles cómo es el mundo del oil and gas, que eso no es, pingüinos empetrolados. Poder hacer entender eso tiene que ver también con un cambio de mentalidad, que los jóvenes realmente tienen conciencia sobre el cuidado del ambiente, y es algo que mi generación empezaba a tener, quizás la generación de mis padres, poco y nada, y los más chicos lo tienen totalmente incorporado. Sí, vienen con un chip adentro que me parece maravilloso. Verónica, Totalmente. tú mencionabas, y me voy a colgar de eso porque no podía dejar de preguntarte, tú mencionabas la industria del oil and gas, y Argentina es un relevante y reconocido productor de gas natural, en América Latina particularmente. Y ahí, a tu juicio, ¿cómo conversa esta industria con la de las energías renovables? Porque me imagino, nosotros como Chile, por ejemplo, no somos productores, entonces al final tenemos una dependencia de otros, como el mismo caso de Argentina cuando hablamos de gas. Entonces se nos hace quizá un poco más simple pensar en una independencia tecnológica y poder aprovechar nuestros propios recursos naturales. Pero entiendo o asumo que un país, que no solo Argentina, hay varios en la región que tienen el mismo perfil, que son productores, les debe costar más también desde la cultura, son años, ¿no?, de una industria que aporta al país desde lo económico también. Estamos hablando de una economía de la energía, no es Seguro. solo un cambio sustentable. Entonces, a tu juicio, ¿cómo conversa este proceso de cambio siendo productores de gas natural tan importante? Sí, tener recursos para un país, o diversidad de recursos, es por un lado una enorme ventaja competitiva, y por otro lado puede ser un ancla a quedarse estancado en un modelo. Cuando conversaba con gente que trabaja en el sector energético en Uruguay, yo siempre los pondero porque a mí me parece que lo que ha hecho Uruguay en términos de energía es maravilloso. Ellos dicen, pero gracias, pero nosotros no teníamos opción. No teníamos producción, no teníamos petróleo, teníamos que desarrollar algo, y hemos llevado toda nuestra matriz energética hacia lo renovable porque teníamos que buscar una solución. ¿Cómo conversa en Argentina? Y hay una tensión que por un lado nos beneficia, que nos permite poder tener muchísimos recursos y también una economía que se mueve en torno a eso, y por otro lado un poco que también conspira, ¿no? Pero ahí vamos, intentando hacer una transición, un diálogo entre esos dos. Sí, quiero quedarme con eso porque tampoco es satanizar una tecnología por sobre otra, sino que es un proceso de cambio donde estamos sacando el carbón, después viene el gas. Eso es seguro. Pero claro, tienen que compartir, a mi juicio, las tecnologías justamente para poder tener esta robustez sin tampoco venerar el gas, que pasa mucho cuando dices tú un poco esta ancla, siendo un país productor. Acá en Chile no tenemos, pero aún así la industria del gas refuerza su rol como el espacio seguro, ¿no?, en el proceso de cambio, y que quizás tiene un rol de eso, pero por un rato, desde mi punto de vista. Oye, pasémonos a Ames para poder tener también en la mitad del tiempo para conocer de esta asociación de mujeres en energías sostenibles, ¿no? Lo dije bien, eso es Ames. ¿Cómo y cuándo nace? ¿En qué contexto nace? Porque yo viví de cerca el proceso aquí en Chile, vi el trabajo que hicieron muchísimas por poder armar una institucionalidad de las mujeres en energía, que se sacaron la mugre, como decimos en Chile, para eso. Me imagino que fue un proceso similar allá, pero quiero conocer la historia de ustedes con respecto a esta formación. Ames surge en el año 2018. Empieza a conformarse, empieza la primera semilla de Ames. La verdad es que era un grupo de mujeres que se encontraban de casualidad en eventos y se daban cuenta de que los organizadores eran hombres, los que conducían los eventos eran hombres, los speakers invitados eran hombres, los CEO de las compañías eran hombres, y un día dijeron, pero ¿por qué son todos hombres?
Y las mujeres que ellas conocían, mujeres que estaban en lugares relevantes, que tenían trayectoria, que tenían carrera, que tenían experiencia, no tenían demasiada visibilidad. Entonces empezaron a pensar que había que desarrollar algún lugar donde reunirse esas mujeres para conversar de esto. Esto empezó como una idea incipiente que tomó institucionalidad en 2019 y se creó AMES como tal. Y de ahí empezó un largo camino que, como todas estas instituciones tienen, donde se van modelando y van creciendo lentamente, primero como un pequeño grupo, después, bueno, ya en estos últimos años lo hemos logrado, en base a un trabajo estratégico y de planificación, federalizar. Argentina es un país territorialmente muy amplio y muy diverso, y estábamos muy preocupadas por esta cuestión de que hay realidades muy distintas. Los núcleos urbanos tienen realidades muy distintas a las ciudades más pequeñas, y que había muchísimas mujeres que tenían formación técnica, que es uno de los focos de interés de AMES, las mujeres que siguen carreras STEM, y que estaban en lugares aislados, porque estaban en donde están los proyectos. En general los proyectos están en lugares aislados. Entonces decíamos, no, tenemos que hacer algo, y empezamos a trabajar en un proceso de federalización y de armado de nodos regionales. Fundamos el nodo Patagonia, el nodo Cuyo. Estamos trabajando para este año formar el nodo Litoral, y la idea es que cada nodo trabaje sobre sus propias problemáticas, sobre sus propios intereses, y que pueda congregar y hacer sus propias redes con el apoyo de la red nacional. Así que AMES ha tenido un recorrido. Perdona que te interrumpa, solo para estos nodos que mencionas, que me parece súper interesante, porque como bien dices tú, son realidades tan distintas. O sea, una mujer en Buenos Aires no es la misma que está en Los Fierros, como en Patagonia. Y claro, tienen dolores y también oportunidades diferentes. ¿Tienen alguna gobernanza particular estos nodos, o hay cabezas de comité? ¿Cómo funciona como desde lo institucional? Mira, cuando los conformamos, en principio simplemente existían como nodos. Ahora que viene la renovación de la comisión directiva, la idea es que haya representantes de los nodos dentro de la comisión directiva nacional, y de esa manera se genera una representación concreta en la entidad nacional de las distintas realidades regionales. Esa sería como la forma en la que se organizan, pero realmente tienen libertad de funcionar como en base a la forma y la cultura que les quede más cómodo al sector, ¿no? No lo tenemos definido, sí. Me encanta, me parece un buen ejemplo a replicar, ¿ya? Porque de a poquito acá yo he visto, hay varias asociaciones positivamente en la región, en Latinoamérica y el Caribe, que se han ido formando, y creo que es un súper buen ejemplo de una buena práctica a replicar, quizás si alguna de esas asociaciones no lo está implementando aún. En términos, Verónica, de cifras, de participación de mujeres, entiendo que hay un estudio, pero no tengo muy claro si viene de ustedes, si viene de gobierno. ¿Y de cuándo es ese estudio o ese análisis, esa línea base, me imagino? ¿Y cómo están representadas las mujeres actualmente en Argentina en la industria energética? Bien, el último estudio que tenemos hecho es del año 2022, y es un estudio que hizo AMES junto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Como siempre estos estudios, yo digo que, porque sucede con todos los estudios que hay en cuestiones numéricas de género en la industria, son estudios voluntarios, es decir, las empresas eligen voluntariamente brindar información sobre cómo está conformada su planta laboral. ¿Qué es lo que sucede? Quienes responden en general son las empresas que ya están sensibilizadas con la temática. O sea que estos números que les voy a contar probablemente sean números positivos. Haya un gran número de empresas que no han respondido y que puede que desbalanceen los números. Lo que nosotros encontramos es que alrededor de un 20% de mujeres, por ejemplo en la industria eólica tiene un 20% de mujeres en su planta en Argentina, que más o menos se equipara con el promedio a nivel mundial. Mundial. Pero a nivel mundial. Pero quizás lo más importante, lo que hay que destacar es que mujeres en puestos directivos son muy pocas, y que mujeres en carreras técnicas son muy pocas. ¿Cómo se conforma ese 20%? Casi todas las mujeres terminan en el área administrativa. Desarrollan funciones administrativas o funciones vinculadas, tal vez sí son de dirección, pero vinculadas a carreras que típicamente eligen las mujeres. Recursos humanos, comunicación, claro, pero
Después, ingenieras hay menos mujeres en puestos de directoras, hay y se va cambiando a poco, pero son menos cantidad. Y otra cosa que detectó el estudio que es muy interesante es que a medida que las empresas crecen, decrece la cantidad de mujeres en puestos de dirección. Y en las empresas grandes hay aproximadamente una mujer cada 10 hombres en lugares directivos. No me da risa, no me daría risa, pero sí, no sé. Es como una mujer reacción. cada 8 hombres. Es que es terrible. Y una mujer cada 8 hombres en empresas medianas y pequeñas. Bueno, esto nos lleva un poco a reflexionar. Incluso yo lo veo en las cámaras sectoriales, que en general uno va a las reuniones de comisión directiva y son todos hombres. Bueno, son realidades que de a poco se van modificando. Oye, Verónica, gracias por compartir esos números. Ojalá que puedan tener después una nueva versión y con más empresas sensibilizadas para tener más data, que finalmente va a ser un reflejo de esa foto de ese minuto. Y quería justamente preguntarte con eso, me estás leyendo la mente, así que me voy colgando de tus comentarios. Hablabas de sensibilizar a la industria, ¿no? Y quería hacerte una pregunta en esa línea de ¿qué tan justamente sensibilizada, informada, vinculada sientes o crees que está la industria energética con respecto a avanzar en una transición energética que sea justa, que sea con equidad, ¿no? Y que estamos trabajando para eso? Porque no tengo los números, tú me mencionabas, probablemente quienes participaron de estas instancias ya tienen un trabajo en esta línea, pero quién sabe cuántas no. ¿Es un tema actualmente, es un tema que ustedes están empujando contra viento y marea o ya lograron tener una narrativa que se fuera insertando en la industria, esta como cultura de la equidad de género en la industria energética? ¿Cómo es ese estado actualmente? ¿Cómo lo sienten ustedes desde AMES? Mira, voy a hablar desde las renovables, ¿sí? Las renovables tienen una inmensa ventaja, que es la siguiente. Al ser industrias más nuevas, en comparación, por ejemplo, con oil and gas, eso hace que sean más flexibles. Entonces, ya las estructuras de las industrias de renovables, eólica, solar, sobre todo térmica, pero sobre todo solar y eólica, están mucho más sensibilizados con el tema de género. No sé si, no me atrevo a decir que es un tema instalado, no me atrevo a decir que es un tema que se aborda como una problemática o como una política que hay que desarrollar, pero sí me atrevo a decir que hay un poco menos de escollos, un poco menos de techos de cristal, un poco menos de paredes de cristal, hay más posibilidades de movilidad de las mujeres dentro de la industria. Que no sucede lo mismo en industrias que son más conservadoras, pero que por su naturaleza, o sea, eso no es ni bueno ni malo, es así y los cambios van sucediendo a poco. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo soy optimista, creo que va cambiando de a poco. De todas maneras, en AMES siempre decimos que nosotros trabajamos para que AMES no en 10, 15 años no tenga que existir, porque no tenga razón de ser, porque ¿para qué va a existir? Bueno, ese sería nuestro mayor logro. Nuestro mayor logro no es que AMES sea reconocida, que crezca muchísimo, no. Es que ya no tenga razón de ser porque realmente no sea un tema, no sea una problemática a abordar. Exacto. O sea, cuando dejemos de hablar de esto como tema, creo que es clave porque cumplimos la misión. Tenemos todavía un camino largo para eso, lamentablemente, pero qué importante que hayan organismos como AMES para que lo puedan empujar también. Tú mencionabas, nos quedan unos minutitos, así que te voy a estrujar, Verónica. Mencionabas lo de los nodos locales, ¿no? Dentro de Argentina. ¿Tiene también vínculo o un trabajo colaborativo quizás con otras asociaciones de mujeres en energía de la región o proyectos de algo común? Bueno, en AMES trabaja estrechamente con AUME, que es la Asociación de Mujeres de Energía de Uruguay. Tenemos un acuerdo de colaboración firmado y la verdad es que desde que firmamos ese acuerdo hemos hecho cosas muy interesantes, desde un seminario regional de transición energética en el Mercosur, donde invitamos a
a mujeres, mujeres destacadas en el ámbito de la energía y con una estrategia muy clara que nosotros sabíamos que necesitábamos que hubiese hombres escuchando a esas mujeres, porque eran mujeres que trabajaban en Cancillería brasileña a cargo de energía, eran ministra de Energía de Uruguay, eran mujeres en roles muy importantes a nivel corporativo en Argentina y queríamos que los hombres también estuviesen ahí escuchándolas. Entonces decidimos estratégicamente retirar la palabra género del título, simplemente dejar transición energética en el Mercosur. Tuvimos el apoyo de un medio regional, que es Energía Estratégica, que nos dio una mano enorme y nos dio todo el soporte y la espalda para organizarlo. Y fue muy interesante porque hubo un montón de gente conectada, fue súper enriquecedor y le dimos un lugar muy importante a mujeres que realmente tienen mucha trayectoria y mucho que ofrecer y contar. Así que con la Asociación de Uruguay hacemos muchas cosas. También estamos trabajando con Banco Mundial. Banco Mundial tiene un programa hace muchos años que es We Energy, que es un programa de mentoreo de mujeres y bueno, trabajamos estrechamente con ellos porque nos parece muy interesante. También trabajamos con GWEC, que es la organización, el Consorcio Internacional de Energía Eólica, y sobre todo que yo soy parte del Consejo Asesor de Equal Wind. Perfecto. Es que guía los objetivos de GWEC para el 2030 y tratamos de no solamente federalizar y tratar de generar diversidad interna al interior de Argentina, sino también internacionalizar y estrechar vínculos con la región y con el mundo, con las universidades, con las instituciones a nivel regional y mundial, ¿no? Oye, Verónica, gracias por compartir eso. Nuevamente me voy a colgar de tus palabras. ¿Qué rol? Y con esto cerramos porque ya llegamos al tiempo, pero mencionaba la importancia y me parece tan interesante, tan inteligente el sacar estratégicamente género del título. Ya puede llamar la atención de los hombres, ¿no? O pueden sentirse inmediatamente excluidos, que en este proceso lo que menos buscamos es excluirlos. Simplemente son instancias donde hemos estado un poquito más lejos y nos juntamos para hacer fuerza, pero no podemos vivir esto ni avanzar en este proceso sin ellos. ¿Qué mensaje le entregarías quizás al cierre a ellos? No a ellas, que ya estamos convencidas, que ya estamos unidas. ¿Qué mensaje le entregarías a esas organizaciones quizás que todavía no se sensibilizan en Argentina con respecto a avanzar en una equidad, una transición con equidad de género, que todavía lo ve muy lejano, pero porque yo veo energía, porque tengo que encargarme de las mujeres? ¿Cómo cerramos con este mensaje para ellos? Bueno, yo diría dos cosas. La primera es que piensen que en las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones, así como tienen la mirada puesta en el ambiente, también tienen la mirada puesta en la equidad. En la equidad en el sentido más amplio, ya no solo hablo de mujeres, en la equidad, y que eligen y valoran empresas que tienen una visión mucho más responsable. Esa sería como la primera cosa que diría. Y la más importante de todo es que los equipos mixtos tienen mejores resultados, y esto está comprobado, que se generan mejores resultados, mejor clima laboral, y al final eso es ganancia para las compañías. Entonces creo que es momento de empezar a balancear para obtener mejores resultados, simplemente. Me encanta, Verónica, te agradezco. Las mujeres son un buen negocio. La equidad de género es un buen negocio. Sí, eso lo escuché en ONU Mujeres y me parece que apunta perfecto y también complementa lo que tú mencionabas. Muchas gracias por habernos acompañado esta jornada, Verónica Barzola, presidenta de AMES, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables de Argentina. Un gusto haberte conocido. Espero que nos podamos encontrar prontamente fuera de pantalla. Y con esto me despido y despido también, por supuesto, a todas y todos que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Girl Power. Somos Pollux, somos Girl Power. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30 por TX Plus. Chao, Vero, que estés muy bien. Chao, gracias, Fernanda.